Gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido estar aquí todos reunidos. Estamos con todo nuestro corazón dispuesto para escuchar y compartir tu palabra, porque no solo somos participantes, sino también queremos en este tiempo recibir de lo que nos has mostrado, recibir de lo que se va a compartir, para que podamos ser nutridos y llevar mucho fruto esta semana, en todo tiempo. Queremos ponernos a cuentas contigo, pedirte, Señor, profundamente que cada día nos limpies más, que cada día seamos ese pámpano que ha sido limpiado para dar más y más y más fruto, Señor. Es nuestro anhelo no estar ociosos en nuestro tiempo de aquí a tu encuentro, sino que seamos hallados dignos de escapar de esta perversa generación con una lámpara llena de aceite, llevándote mucho fruto, que cada día nos des la oportunidad de llevar mucho fruto para ti, para honrarte, Señor, y glorificarte, porque estamos ante todo agradecidos por la obra que haces y has hecho en nuestras vidas. Es con ello, Padre, que te pedimos por todas las personas que están en nuestro corazón, por todas las personas que tenemos o que estamos orando por ellas, para que crezcan, porque no solo oramos por las personas que están en enfermedad o las que han de venir a tu encuentro, sino oramos por las personas que ya estando en ti, deseamos que crezcan en tu conocimiento. Derriba ese egoísmo en nosotros, a lo cual nos enseñorearíamos de no ser por ti, de la prosperidad de nosotros, envaneciéndonos por la falta en otros, pero sabemos que así no obras en nuestro corazón. Tú obras haciéndonos menores, menguándonos nosotros para que crezcas tú. Y creciendo tú es ver florecer el fruto alrededor de nosotros en nuestros hermanos. Así lo pedimos y es nuestro deseo también que guardes a nuestros pastores, a nuestros líderes, orar por ellos para que entrado su momento, los fortalezca, Señor, los prosperes, que seamos nosotros como servidores, aquellos que levantan sus manos para que el pueblo que está guerreando en la batalla no desfallezca, sino que avance restando territorio al enemigo, limitándolo y arrinconándolo como es tu deseo para ser ellos echados al fuego, como lo has dicho. Te lo pedimos poderosamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, sean bienvenidos a esta reunión nuevamente. Estamos contentos porque pues hoy comenzamos una nueva etapa. Estamos entrando al capítulo 8 del libro de Mateo. No dejo de sorprenderme en todo este tiempo. Este capítulo, amada familia, primeramente nos da la pauta para darle la bienvenida a todos los que nos ven a nuestro programa de estudio Desatando Pies y Manos, porque es indispensable para nosotros que todos los que nos ven puedan llegar a crecer en el conocimiento de Dios, entendiendo primero que es por medio de la renovación de nuestro entendimiento que podemos ser desatados completamente por una renovación de nuestra manera de pensar. Y es por eso que no podemos conformarnos, sino que perseverando en la oración y la predicación del Evangelio de Jesucristo, podamos profundizar cada vez más en las verdades espirituales del pensamiento de Dios que es dado para quienes creen que le han hallado. Hoy, como cada semana, nos hemos preparado con un devocional
para poder compartir con ustedes de a manera de introducción algo de lo mucho que Dios pone en nuestro corazón día con día. Esto lo damos, por ejemplo, porque el devocional, no importa qué tan grande, cuántos años lleves, el devocional solo refleja nuestro tiempo que hemos pasado con Dios. Dios nos habla día con día en nuestra oración y cada vez que nos acercamos, decíamos nosotros en el estudio anterior, cuando nosotros nos acercamos como esa tierra que bebe la lluvia que cae muchas veces, pues se produce estos devocionales que compartimos con ustedes. Y hoy es el turno de compartir de nuestro hermano Jorge, al cual le damos los micrófonos. Adelante, Jorge, por favor. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Hoy les vamos a hablar acerca de la luz. Espero les guste. Veamos en el Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fue el inicio del primer día, todo lo que hizo Dios. En la eternidad del cosmos Dios ya existía y creó la Tierra. Según la sabiduría del hombre, la Tierra tiene una edad de 4.540 millones de años, 50 millones de años más, 50 millones de años menos. El primer hombre fue Adán y después Eva. La edad se la dejamos a Dios, el dato correcto, ¿no? Para no meternos en camisa de 11 varas. Pero ya existía la luz, porque fue lo primero que hizo aquí en la Tierra, dividir la luz de las tinieblas o la oscuridad. Imagínate qué arquitecto es Dios o diseñador para que todo sea perfecto en él. Nada se le escapa, todo tiene un porqué. La palabra dijo, se pone de relieve el poder creador de Dios. La orden divina se cumple en forma inmediata y el efecto producido coincide con el pensamiento y la voluntad del creador. En la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sabemos que hay luz. Se ha aparecido luz, la luz, la luz, la luz, que es nuestro Señor. En Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En el versículo 4 dice, la palabra le dio vida a todo lo criado y su vida trajo luz a todos. Versículo 5. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá ser apagada. Qué gran bendición, somos luz, a eso fuimos llamados a hacer luz en este mundo. Siempre ha existido la luz, así como la oscuridad o tinieblas. En todas las épocas o eras del hombre siempre ha estado el Creador al pendiente de nosotros. Siempre ha estado también los rebeldes, a no tener fe, a creer en cosas malas, a no ser aptos en la palabra por una u otra circunstancia. Pero siempre Dios ha tenido su reserva en todas las épocas o eras. Siempre tiene su ejército listo para dar batalla y luz a quien lo acepta. En esta época donde vemos que ya el mundo está en decadencia, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno, todo está escrito en la Biblia que acontecería. Pero nos toca a nosotros en esta época ser luz, a eso fuimos llamados, a brillar en este mundo. La luz deslumbra, por eso nos aborrece el mundo, como aborreció Jesús. Dios en su perfección sabía que la luz era lo primero que debía de ordenar en la tierra, para salvarla. Y nos tocó la época de la iglesia y nos mandó a la luz a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús estaba desde la eternidad como el ángel de Yahweh. En toda la Biblia aparece, desde el Génesis hasta el Apocalipsis está. Pero hace 2025 años apareció en la tierra. A Dios le pareció esta época que era necesario que se diera a conocer y así es el hombre. Y ahí está la luz en este mundo. Fue la luz que nos mandó Dios. ¿Qué debemos de hacer? Ser fieles y verdaderos como Él lo es. Pero el hombre ama las tinieblas, no quiere convertirse. Nos lo dice Juan capítulo 3 versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todos los que hacen el mal no odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. No nos preocupemos si seamos luz, los que fuimos llamados a hacerlo. Ese es nuestro propósito en este mundo, infiel y desobediente. Llevémoslo a todo aquel que quiera ser salvo a la palabra, sembrar la semilla de Cristo. Y si no es rebelde, la aceptará.
tú haz tu obra, a lo que fuiste llamado, Cristo hará el resto. Tú habla, predica, acerca de la luz que ya viene, ya está aquí, no tarda. ¿Quién puede ir a tapar la luz con un dedo? Ningún incrédulo puede hacerlo, solo blasfeman. Quieren ser sabios en su propio conocimiento, pero al final gran decepción se encontrarán. Por lo tanto, hermanos, sigamos a la luz y siendo la luz del mundo, como nos dice en Juan capítulo 8 versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida, que es Cristo Jesús. Oremos, Señor, te damos gracias por darnos esa gracia, favor inmerecido. Gracias por liberarnos del pecado, por ser nuestro Salvador. Gracias por enseñarnos lo que es luz y seguir en luz. Gracias por alumbrarnos en nuestro camino. Sabemos que si nos perdemos, tú nos alumbrarás y nos guiarás al bien. Siempre está tu luz encendida, siempre está ahí eternamente. Así lo dice tu palabra. En toda la Biblia está la luz, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Gracias, Señor, por darnos este aceite para que no se nos apague esa luz interna que eres tú, Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, como todas las semanas tenemos este devocional diario y pues como decía anteriormente, hoy nos adentramos en el capítulo 8 del libro de Mateo y buscaremos descubrir el propósito de Dios para los primeros pasos del caminar de nuestro Señor Jesucristo. Vimos en los capítulos anteriores que hubo un tiempo de preparación y fuimos desmenuzando cómo ese tiempo de preparación fue uno para establecer la autoridad de Cristo y otro para preparar a los que habrían de acompañarle en la obra redentora de Dios a través de su Hijo. Entonces, en ese tiempo de preparación también se establecieron las bases que darían y asentarían el precedente de lo que habría de venir. Acompáñenme a Mateo 8, capítulo 1 al 4, vamos a leer primero, ya que este capítulo de Mateo hay que irlo desglosando por fragmentos y lo he separado en tres secciones. Vamos a dar lectura a la primera parte, que dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso, y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Hermanos míos, en este pasaje podemos ver que Dios dio testimonio de que Jesucristo puede perdonar pecados. Y para poder entender esto, acompáñenme a dar lectura, acompáñenme a Tito 2:14. Dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, es inconfundible, es impresionante que Dios sea tan perfecto para hablarnos a nosotros. Nada de lo que está escrito es casualidad y nada de lo que está escrito es fortuito. Porque esta palabra limpio, con la que Jesús le dijo al leproso: quiero, sé limpio. Y esta palabra con la que Pablo le dice el propósito de Dios para con la obra de Jesucristo en el tiempo de la gracia, la palabra purificar y la palabra limpio son la misma palabra,
Es la palabra griega katsarizo, y esta palabra implica limpiar, literal o figurativamente, hacer limpio, limpiar, limpio y desaparecer. ¿Qué hace Jesús? Nos limpia de todo pecado y nos purifica. El vínculo de estas dos palabras está en la palabra limpiar y en la de purificación. Es el enlace a través del cual Dios nos expresa que Jesús limpia de todo pecado y Jesús perdona pecados. Es impactante cuando damos lectura a este versículo y nos alejamos para ver que de alguna manera Dios puso este primer incidente para establecer que le dio facultades a Cristo y que Cristo tiene facultad de perdonar pecados. Cuando Jesús dijo, quiero ser limpio, le perdonó los pecados. Entonces, avanzando en esta lectura, acompáñenme a Mateo 8, capítulo 5, para seguir viendo que Dios en este tramo, en esta travesía, sigue hablando de quién es Jesús y cuáles son las facultades que Jesús tiene, porque estas facultades de las que Dios va a hablarnos a través de estos acontecimientos van a mostrar las facultades que Dios dio a Jesucristo y las anunció desde este momento. Dice así Mateo 8, capítulo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mateo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Mateo 10. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, aquí en este pasaje vamos a ver claramente que primero Dios mostró que Jesús es el Verbo, por quien todas las cosas fueron hechas. Acompáñenme a Juan, capítulo 1, verso 1. Muchos ya lo conocen, pero es importante ver cómo un versículo, aunque lo hayamos leído varias veces, encontramos en esta travesía de renovar nuestro entendimiento el enlace y la perfección de Dios para mostrarnos su pensamiento. Dice así Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Veamos, hermanos, que este centurión dijo, di una palabra, y el apóstol Juan escribió de Jesús que es el verbo por quien son hechas
todas las cosas, y es por esto que su fe fue hallada mayor que no encontrada ni aún en todo Israel. Y para entender esto más a profundidad, veamos que la palabra verbo y la palabra palabra, aunque parezca redundancia, esta palabra que usó el centurión cuando dijo, di una palabra, y esta palabra que usó Juan para decir Jesús es el verbo, son la misma palabra, logos. Entonces el centurión, tanto como Juan, se están refiriendo acerca de Cristo de la misma palabra. Dicho de otra manera, el centurión dijo, di el logos y será hecho, porque no soy digno de que entres a mi casa. Entendemos que cuando el centurión dijo, ya establecimos que Dios a través del centurión mostró que Jesús es el verbo. Pero también en este mismo pasaje podemos rescatar que el centurión, cuando dijo que él era hombre de autoridad, el centurión no estaba poniéndose a la altura de Jesús, sino por todo lo contrario, se estaba poniendo por debajo de Jesucristo, porque la autoridad que tenía este centurión requería de la obediencia de aquellos que estaban a su cargo. Entonces les decía a él ve y el otro hacía. El centurión estaba limitado a que ejecutaran a alguien a su cargo, más la autoridad de Jesucristo. Y pónganme mucha atención. Este pasaje nos muestra que la autoridad de Jesucristo, y es lo que el centurión estaba declarando, el centurión estaba declarando que la autoridad de Jesucristo no requería de que alguien fuera a hacer las cosas, porque la autoridad de Jesucristo provenía de su palabra, porque pronunciaba y esto se hacía. Y es por eso que Jesús dijo que no había hallado fe alguna como la de este centurión. Así Dios mostró a los ojos de todos nosotros que estamos en este estudio, los que nos están viendo en la transmisión, y así también mostró a los ojos de aquellos que en ese tiempo estaban viendo a Jesucristo, que por Cristo fueron hechas todas las cosas. Dios con el centurión ilustró con esto que Jesús tenía autoridad no limitada y lo comprobó con su autoridad limitada, porque el centurión dijo, yo a la verdad tengo autoridad limitada, sujeta a, pero tú, Cristo, tienes una autoridad que no requiere que para que algo sea hecho, no requiere siquiera que tú te muevas de aquí. Solo requiere que pronuncies una palabra y será hecho. Esa es la fe que mostró el centurión. Y Jesús concluye declarando lo que habría de venir para los que habrían de ser salvos y para quienes le iban a rechazar. Diciendo de esta manera, Mateo 8:11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Verso 12 más, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Verso 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Impactantes palabras. Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho.
y su criado fue sanado en aquella misma hora. Noten, hermanos, que aquí hay una gran diferencia. El criado de este centurión fue sanado, pero el leproso fue limpiado. Y hay una gran diferencia porque al leproso se le refirió como perdón de pecados, pero el criado solo fue sanado. No es el tema de hoy, no vamos a profundizar aquí con esto, porque el tema de hoy es que estas últimas palabras de Jesús establecen que su autoridad va más allá del espacio físico, pues el criado fue sanado. Perdonen que sea yo redundante en esto. Y estoy redundando en esto para enfatizar a todos los que nos están viendo en este momento, que así como en aquel tiempo la palabra de Jesús tuvo autoridad para hacer hoy, en este día, la palabra de Dios tiene autoridad para perdonar tus pecados. La palabra de Dios ha establecido que Jesús es la verdad, el camino y la vida, que a través de él obtenemos la autoridad para el perdón de nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Y agregamos, es vida en Cristo Jesús. Y dice así también Pablo en el libro de Romanos 10, capítulo 8 y 9. Esta es la fe que profesamos, hablando de él y de los apóstoles, que si confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Y enfatiza esto hablándole a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, diciendo estas palabras. Capítulo 2, versículo 8 y 9, diciendo estas palabras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y con esto cierra Pablo con broche de oro diciendo, porque por la influencia divina en su corazón son salvos todos. Y no es no es algo que se produzca en ninguno de ustedes. Es algo que viene del don de Dios para que nadie se gloríe y que no se adquiere por obras, sino se adquiere por la fe. Por esa fe que tuvo este centurión, por esa fe que tuvo el leproso, y hoy si tú no estás viendo, te invitamos a que con esa fe que tú tienes hoy, repitas esas palabras con todos nosotros. Ora con nosotros, abre tu corazón y ven a los pies de Cristo a decirle a Dios lo siguiente: Señor, el Dios de Abraham, Dios de Jacob, el Dios de Israel, quiero decirte y pedirte que hoy sea Jesucristo mi Señor y mi Salvador, porque tú le resucitaste de entre los muertos, para que hoy yo y mi casa seamos salvos. Por esta gracia, por esta influencia divina en nuestro corazón, que seamos injertados como pámpanos a la vid verdadera y que no permitas que seamos despegados de ella a través de tu palabra. Sosténnos, Señor, para que de esta manera llevemos mucho fruto, Señor, y podamos compartir con el mundo que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú que nos ves hoy has hecho estas palabras, has orado con nosotros
estas palabras te pedimos que nos escribas si Jesús es mi Señor y Salvador, que pongas una manita levantada para que sepamos que hoy hay fiesta en el cielo. Y si tú que nos ves ya tienes a Cristo en tu corazón, te invitamos a que compartas los estudios para que cada vez más y más personas puedan llegar a recibir este regalo inmerecido que hoy tú compartes con nosotros. Hermanos, nos quedan 4 minutos para nuestro corte. Recuerden que al regresar son 9 minutos de tiempo y al regresar, bueno, para todos los que nos ven, cuando regresemos, compartiremos las palabras de los participantes que hoy están con nosotros. Es importante que te quedes con nosotros hasta el final, ya que esto que van a compartir nuestros hermanos también nutre y da testimonio de todo lo que estamos hablando. Hola a todos, estamos aquí de regreso. Qué bueno que sigas con nosotros porque estamos compartiendo las conclusiones del grupo. Sin más preámbulo y por lo que nos compartió nuestra hermana, vamos con la hermana Leti para sus comentarios de este tiempo. Adelante, hermana. Sí, bendiciones a todos. Como se vio en Mateo 8, Jesús era el que sanaba y daba ¿cómo decimos que son los milagros o las señales que venía como el Hijo del Hombre? Yo, estuve investigando acerca de lo que es el Hijo del Hombre. Y es el título que Jesús se utilizó para referirse a sí mismo y a su autoridad. Entonces vemos que Jesús, a pesar de que se hizo carne, como dice en primera de Timoteo 3:16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Así significa que a pesar de que Dios fue humano, tuvo esa autoridad divina de manifestar su poder y su gloria aquí con los demás. Entonces, cuando sanó al siervo del centurión, fue con esa autoridad divina que él, como Dios, ya él tenía, a pesar de que era humano, y también limpió a leprosos y curó a ciegos y todo, pero bajo esa autoridad divina que tiene por ser Dios. Y cuando él vino, a pesar que fue 100% hombre y 100% Dios, vemos que no debemos de confundir que fue una como mezcla, ¿no? Porque recordemos que Dios no nació de la simiente de Adán, sino la simiente del Espíritu Santo, no fue como nosotros, aunque haya sido de sangre, de cuerpo y huesos, pero no tenía este, por lo mismo, perdón, no pecó. Y nosotros, sin embargo, que somos hombres, no tenemos ese poder. También quiero recalcar que en esos tiempos de Jesús, el hecho de decir hijo del hombre significaba humano, denotaban que era un humano y por eso Dios lo dijo, Jesús lo dijo muchas veces en los evangelios sinópticos, que el Hijo del Hombre, porque quería recalcar, enfatizar que Él era un humano igual que nosotros, pero con gran autoridad y con gran poder. Sería todo. Bueno, la parte del Hijo del Hombre proviene de haber nacido de carne, que es María.
Entonces, bueno, esa explicación ahí la da el pastor Armando muy ampliamente en en un programa de enlace. Un día se los compartiremos ahí por el estudio. Pero lo que a mí impacta mucho, mucho, me impactó mucho de este estudio, se los tengo que decir, es que la perspectiva que hoy tenemos en que más allá de ver los milagros que estaba haciendo, me parece a mí que era Dios estableciendo la autoridad de Jesucristo. Y eso es lo que yo quiero recalcar. Coincidiendo y claro, enlazado a lo que dice la hermana Leti, ¿no? Que si no hubiera tenido Jesús esa parte, la divinidad, si no hubiera tenido Jesús si no fuera de Dios, si no fuera el verbo, pues no tendría esas facultades. Porque si observamos, esas facultades solo son dadas más adelante a través del Espíritu Santo. No hay hombre que las tenga, ni las puede tener, si no es un don de Dios. Entonces, bueno, vamos con el hermano Jorge para sus conclusiones. Jorge, están abiertos los micrófonos. Hola de nuevo. Sí, hermanos, bueno, yo veo que aquí cuando Jesús dice que de limpiarlo es porque en la antigüedad la lepra se consideraba impura. Entonces, pues estaban de impureza, los quitaban del pueblo y eran sacados. Yo a lo que me refiero más bien es de que como Jesucristo en la autoridad que dices, cómo limpia, ¿no? Cómo lo limpia. Y se refiere de que cuando eran limpiados tenían que darle ofrenda a Dios, todavía Dios lo manda que lleve la ofrenda de Moisés, pero cuando son limpiados se lavan las vestiduras, se cortan el pelo, la barba, las cejas, todo, todo era de que para entrar al reino de Dios, y eso viene en Apocalipsis, que seremos limpiados y lavados con la gracia, con la fe de Jesús, ¿no? Con el poder de Jesús, ¿no? Eso también tiene que ver. Y luego también en el centurión, pues el centurión no era judío, era romano, era gentil. Y ahí la fe que se ve de cómo un gentil tiene a Jesús siendo el hombre y él siendo capitán, cómo se humilla diciéndole que con su palabra bastará con la fe que tiene para que sane a su siervo, ¿no? Entonces, pues ahí vemos cómo la fe es la que salva, cura al siervo, y también dice que no se sentaran en el monte del oriente y todo eso se refiere a que, pues en esta época en que viene Jesús, pues, los gentiles van a estar en la iglesia, lo que hablaba, de que es la época de la iglesia, ahorita, de la gracia, y ellos tendrán que esperar a que regrese Jesús para poder salvarlos, ¿no? En la tribulación. Ese sería mi comentario, hermanos. Pues sí, también ahorita que lo mencionas, a mí me impresionó también mucho eso que la fe del centurión le hizo ver que Jesús tenía esas facultades. Eso es lo que yo quiero, es lo que me tiene realmente con la cabeza volada. Me tiene volado que el centurión, que Dios haya permitido que el centurión viera que Jesús tenía esas facultades. ¿De dónde sacó el centurión que Jesús podía hacer eso? Entiéndanme, ¿quién se lo reveló? Vemos más adelante que cuando Jesús le dijo a Pedro, le dijo a los discípulos, pero Pedro contestó, les digo, ¿quién dicen ustedes que soy? ¿Qué fue lo que contestó Pedro? Y Jesús dijo, porque esto no te lo reveló carne. Entonces, Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y Jesús recalcó, esto no te ha sido revelado por carne. Asimismo, pienso yo, trayendo eso al tiempo del centurión, lo que el centurión vio, no le fue revelado por un hombre, se lo reveló Dios. Se lo reveló Dios, por eso llego a la conclusión de que Dios estaba mandando un mensaje a todos nosotros, porque Dios le reveló al centurión las, que Jesús tenía la capacidad de hacer eso. Entonces, vean las dos cosas que Dios nos mostró a través del centurión.
Una, que podía, con su palabra, hacer lo que el centurión le pidió, que era sanar a su criado. Y dos, que no tenía que moverse Jesús de su lugar, sino que con solo decirlo sería hecho. ¿Quién le dijo al centurión eso? Y eso debe de darnos más esperanza a nosotros y debe de llevarnos a buscarle con más énfasis en la palabra, sabiendo que Dios nos mostrará cosas mayores que estas que le mostró al centurión. ¿De veras lo crees? ¿En serio lo crees? ¿Crees que Dios te puede mostrar cosas más grandes que las que le mostró al centurión? Pues búscale con todo tu corazón, búscalo con todo tu corazón y Él seguro responderá. Adelante, hermana Betty, con sus comentarios, por favor. Bueno, quería comentar sobre lo que mencionó de Juan, de que el Verbo es Jesucristo, que es la suprema y eterna expresión de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios aparece como creador del mundo. En el Nuevo Testamento, Dios pronunció su palabra definitiva a través de la palabra viviente, su Hijo. Bueno, eso es lo que quería comentar. Y después sobre cuando Jesús tocó al leproso, ahí él muestra su autoridad, su poder sobre la enfermedad y también sobre la ley, porque como mencionaban en esos tiempos se prohibía el contacto físico con las víctimas de lepra. Nada más. Claro, hay mucho que, como estamos dándonos cuenta, hay mucho que sacar de este capítulo 8 de Mateo. Muchísimo. De verdad, hay muchísimo. Por darles un ejemplo para que se los lleven a su casa, eh, esto que dice Jesús presenta y ordenó, que presenta la ofrenda que ordenó Moisés, esto tiene eh, relevancia, esto tiene una relevancia. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta ustedes que cuando recibimos a Cristo, lo primero que hacemos o lo primero que hace Dios con nosotros, ¿no se han dado cuenta que es llevarnos a una congregación? ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado o no les pasó que en cuanto recibieron a Cristo, no estoy diciendo que al otro día, pero al paso del tiempo, Dios los llevó a una congregación? ¿Y qué fue lo primero que hicieron cuando Dios los llevó a una congregación? ¿Acaso no se presentaron con el pastor? Entonces, a eso se los dejo a que lo oren, lo piensen, lo estudien, pero a mí llama mucho la atención. Yo recibí a Cristo y tiempo después me congregué por primera vez, pero tiempo después casi pasó un año. Pero en ese año o 2 años, no más, pasó más tiempo. Pero les digo algo, en ese tiempo no fue un tiempo ocioso. En ese tiempo me estaban discipulando, yo conocí a mi suegra y ella todas las mañanas, a las 5 de la mañana, yo me reunía con ella durante más de 3 años para estudiar la palabra. Ella me instruyó en el manejo del Strong y a través de ella Dios me instruyó en el manejo de la Biblia, complementado con otras cosas. Pero todo eso pasó antes de yo congregarme. Y imagínense cómo estaba mi historia y mis ganas de la palabra de Dios, que no tenía Biblia, no conseguía Biblia, no podía pagar una Biblia. Pues, ¿sabes qué? Me metí en uno de esos hoteles que regalan las Biblias y agarré una de esas. Y ahí empecé otra vez. En fin, no es el tema de hoy, pero se los quería compartir. Entonces, vamos ahorita con los comentarios de nuestra hermana Marce para poder llegar al final de nuestro estudio. Adelante, hermana. Sí, perdón, sobre el centurión. Es que estaba yo leyendo lo que estabas platicando sobre cuando le pide
a Jesús que sane a su criado que está enfermo, que está paralítico, y Jesús le dice con toda veracidad, yo iré y le sanaré. Entonces, cuando nosotros pedimos con fe, tenemos la seguridad de que el Señor nos va a responder, ¿no? Y nos va a responder, nos va a contestar, posiblemente como queramos, posiblemente como no queramos, pero lo que nos acerca a Él a Cristo es la fe. Estoy hablándole de Mateo 5, 8:5, perdón. Sí, claro. Pues en eso podemos agregar lo siguiente. Creo que todos los que hemos recibido a Cristo somos ese centurión que se acercó a él creyendo que nos iba a salvar. Nosotros ya creíamos que Jesús nos iba a salvar y por eso le recibimos como Señor y Salvador. Pienso yo que ese centurión, o sea, ok, su criado lo sanó, pero yo creo que ese centurión fue salvo. Sí, así es. Y hay una diferencia que es la que marca, que es la que quería yo marcar entre el leproso y el criado. El leproso fue salvo. El centurión por su fe fue salvo, aunque el criado fue sanado. No podemos establecer que el criado fue salvo, pero sí que fue sanado. Porque esa palabra que usó Jesús de te sea hecho Sí. es distinta, porque Ujú, le dijo, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado. Esa palabra sanado, les voy a compartir, que es ujú. una palabra totalmente distinta, no tiene nada que ver con la salvación, dice. Se refiere a sanidad de enfermedad, pues, Ajá, ujú, de curar, pues. Aquí de curar. les quiero compartir exactamente la palabra. Es yaomai, yaomai. Es un verbo primario que literal o figurativamente, perdón. Aiomai es un verbo primario que literal o figurativamente dice curar, sanar, sano. Ujú, así es. No nos está refiriendo a la le curó, que lo limpió de pecado. No a la salvación, sino a la Exacto. sanación. Ujú, Sin embargo, qué bueno que, hermana, qué bueno que tocó ese punto. Creo que podemos establecer que, que el centurión sí podemos decir que él sí fue salvo por su fe. sí. Porque dice, por como creíste, te sea hecho. Qué chistosas palabras de Cristo, ¿va? Te sea hecho. Fíjense, fíjense, para que se les vuele más la cabeza. Dice, porque también yo. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Ujú, No dijo Jesús y como creíste, serás sanado, ¿eh? Ojo, creo que en esta te sea hecho lo incluyó a él. ujú, En fin, es muy tierno, ¿no? Dios es muy tierno, la neta. sí. Y perdone que se me haya salido, se me salió lo callejero, pero pues es la verdad, ¿no? Esta palabra de hecho, se las estoy buscando, te sea hecho. Ay, se me va entre tanto número, se me traba esta situación. Es que hay tantos números en el Strong. Bueno, en fin,
Te las dejo para la próxima semana. Te digo cuál es. Sí, dime, porque no la encuentro. Es Hinomai ¿Qué clave tienes? 1096, transcripción Ah, Hinomai. sí, entonces sí es la misma. Prol y voz media de un verbo primitivo. Hacer que sea. Llegar. Acercar. Es que son muchas las palabras que pueden Sí, ser. pero fíjense, hay unas muy importantes que dice llegar a ser usado con gratitud, literal o Con latitud, con figurativamente, gran latitud. intensivo. Latitud, con gran latitud, está hablando de distancia. Es que también eso me sorprende mucho. Jesús no tuvo que mover un solo pie, ni tuvo que decirle a nadie, ve y salva y sana al criado de este señor. O sea, este pasaje, las palabras del centurión, y por eso lo enfaticé también ahí, las palabras del centurión, sí, hermana Betty, dígame. Ahí está su omnipresencia, ¿no? Ajá, Omnis- es, es- Omnipresencia, gente, omnis. bingo. Eso es lo que quería, el punto que qué bueno que lo dijo usted y no yo. La omnipresencia de Jesús todavía más establece su divinidad. Ujú. Pero lo que quería yo rematar es que cualquier persona que lea ese pasaje creerá que Jesús, por las palabras del centurión, que Jesús quiso decir, bueno, pues ve, mandó a un ángel, ¿no? A sanarlo. No es cierto, no. Jesús, por su palabra, le fue hecho. Vean lo que dice aquí. Esa palabra que te sea hecho, esa palabra de hacer, dice convertir. Por eso creo yo que el centurión fue salvo. Te sea hecho, que te sea convertido. Por tu fe, seas convertido. Sustituyan esa palabra, convertir. Qué curioso que la palabra hecho que usó Jesús en ese momento hable de conversión, hable de cumplir. Dios nos libre. Fíjense lo que dice la traducción, el sinónimo. Dios nos libre. ¿De qué libró al centurión? De la paga del pecado de muerte. Entonces tenemos muchos elementos para decir que el centurión fue salvo por su fe. En fin, díganos, hermana Betty, ¿qué más? Sí, precisamente quiero mencionar el concepto de fe, ¿no? Que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así fue el centurión, pero acordémonos que la fe es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo. El centurión no pudo haber tenido esa fe si no le hubiera sido dada por el Espíritu Santo. Y ahí intervino también no nada más Jesús, sino intervino el Espíritu Santo en darle esa fe de que su siervo se iba a sanar, ¿no? Hermana, y nos damos cuenta de que Dios le dio más de lo que el centurión pidió. Fíjense que el centurión pidió solo la salud de su criado y Dios le dio la vida eterna. Es impactante lo que es cuando por fe pedimos e intercedemos por otros, Dios nos da más de lo que estamos pidiendo. Cuando llegamos a los pies de Cristo y nos rendimos a Él por salvar a otros, ¿saben que cuando recibimos a Cristo, nosotros y nuestra casa son salvos? ¿Saben que entregarse a Cristo puede salvar a toda tu familia sin que ellos siquiera se den cuenta? Amén. Amén, sí, amén. Imagínense tener carga, que fue ese mi caso, yo tenía carga por mis padres. Para mí haberme entregado a Cristo fue pedirle a Dios esa carga que yo tenía por mis padres y por mis hermanos. Yo de verdad iba caminando por la vida pensando y diciendo, híjole Señor, ¿cómo quiero que mis hermanos conozcan de ti, que mis padres conozcan de ti? Y cuando yo me enteré que por esa entrega ellos también iban
a ser salvos, porque yo era soltero, ¿eh? En ese tiempo yo lo recibí, claro, lo recibí a través de mi esposa, pero yo era soltero. Aún mi casa estaba con mis padres. Entonces, bueno, ¿qué más les puedo decir? Esa es otra cosa que tampoco es el tema de hoy, pero también se los quería compartir ahorita que se dio la oportunidad. Que sepamos todos que la entrega que nosotros hacemos no te salva a ti, salva a toda una casa completa, una familia completa. Por eso vemos que en el Antiguo Testamento Dios se refiere a familias completas. No le dijo a Abraham, ay, ¿sabes qué? Como tu esposa no creyó y se rió de mí, quítala de ahí. No, no la excluyó. Cuando salvó a Lot, no excluyó a su esposa, no excluyó ni a sus hijas, ni a los novios de sus hijas. Ya la incredulidad o el pecado de la esposa, pues la hizo claudicar y no recibir el regalo de Dios. Pues sí, así fue y se hizo sal. Pero veamos que cuando si Dios salva, salva familias completas. Pues algo más que podamos compartir ahorita aquí con la sala. Pues yo, hermano, quiero reiterar que primero fue limpio, fue purificado, ¿no? Luego el centurión fue salvo por la fe. Y luego el ser sanado es ser curado, aliviado, ¿no? O sea, las tres cosas van conjuntas con la fe de Dios, ¿no? Con la fe de Cristo. Estar en Cristo, ¿no? Nos limpia, nos purifica, nos salva y pues, nos sana, ¿no? De todo Claro. pecado, de todo lo demás, ¿no? Amén. ¿Alguien más? Recuerden que para los que nos están viendo, esperamos de verdad, esperamos en Dios que este estudio les sea de mucha bendición y que puedan a través de él y de estos estudios que hacemos semana con semana, pues acercarse cada vez más al conocimiento de Dios, que no solo se conformen con ser salvos, sino que sean instrumento de bendición para todos los que se acerquen a ustedes.